Jesús Casillas es senador por el estado de Jalisco y nos está mencionando, vamos a concluir la materia de uso del espacio público, concretamente con medios alternativos de transporte. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, yo creo que hay que entrarle muy de lleno, hay que seguir fortaleciendo, como lo comentábamos, mejoramiento del espacio para uso del peatón como prioridad, posteriormente infraestructura adecuada para el transporte público, tercero, una gran red de ciclovías que le permitan al usuario utilizar la ciclovía. Por ejemplo, hay una ciclovía que a lo mejor mucha gente no ha puesto atención y que funciona perfectamente bien, Avenida Federalismo. Esa ciclovía, si nosotros la vemos, es una banqueta muy ancha donde los peatones, inclusive, esa es la muestra palpable. Sí, esa avenida yo creo que debe ser el icono que nos debe llamar la atención. Esa avenida de Avenida Federalismo tiene grandes banquetas, arboladas, para que la gente pueda caminar con toda la tranquilidad y con toda la seguridad. Un espacio pequeño de doble sentido para la utilización de la bicicleta. El tren ligero que pasa de manera subterránea y 3 carriles por sentido para vehículos automotores. Ese es el modelo, no le demos más vuelta. ¿Y sabes desde cuándo lo tenemos, Marcos? Desde hace más de 20 años. Don Alberto Orozco Romero hizo esa avenida, pero a ver, una cuestión, el ciclista que terminando la última estación del tren, ¿cómo le va a seguir si el tren no tiene espacio para subir mi bicicleta? O para dejarla, no, en un estacionamiento, porque lo que podías hacer es irte a tomar el tren ligero, dejar la bicicleta en un lugar seguro, un estacionamiento para bicicletas, en la que nosotros ya le hemos planteado al director del sistema de transporte, del CITEUR, a nuestro amigo Rodolfo Guadalajara, el que se empiece a prever espacios. Lo que pasa es que hay que hacer adecuaciones para que en todas las estaciones puedas llegar a dejar la bicicleta de manera segura. Te vas en bicicleta, utilizas el tren ligero, y hoy con esta nueva línea 3, pues puede alguien que viva, por ejemplo, en la zona oriente, irse en bicicleta, tomar el tren, ir prácticamente hasta Los Belenes con la nueva ciclovía que está ahí y tomar otra bicicleta. O sea, las oportunidades son muchas, el transporte multimodal que hay que darle. Senador, en la eventual posibilidad de que te tocara presidir Zapopan en una fecha próxima, ¿qué harías en este sentido? Bueno, yo creo que sí hay que entrarle muy de lleno a la infraestructura. Zapopan es el municipio que cuenta con la mayor cantidad de reservas territoriales. Guadalajara ya no tiene para dónde crecer, salvo para arriba, salvo de manera vertical. Zapopan sí tiene mucho territorio y hoy por hoy los planes parciales de desarrollo deberán de contemplar, como ya se contempla actualmente, las áreas de donación para usos y servicios. Se deben de contemplar ya también espacios, no solamente para camellones y banquetes, sino también para ciclovías. Y el plan maestro de movilidad debe de incluir las ciclovías, pero que estén interconectadas entre sí. Lo comentaba muy acertadamente, yo llego al tren, se acaba el tren ligero y ya se me acabó, y ahí como me caían en la zona sur, por ejemplo, en el periférico, lo más probable es que me vayan a atropellar cuando atraviese el periférico por el gran cúmulo de vehículos que circulan por esa zona. Bueno, lo que hay que hacer es cómo interconectarlas todas, y para eso debe ser un trabajo de planeación metropolitano, no puede ser un asunto aislado, porque hoy por hoy quien vive en Guadalajara posiblemente va a estudiar a Zapopan, o quien vive en Zapopan tiene un negocio en Guadalajara, o tiene que ir a Tonalá a surtir algún tipo de material. Es decir, ya la zona metropolitana nos absorbió y ya no puede haber ninguna política pública aislada de manera particular por municipio. Yo creo que el tema del rescate de los espacios públicos sería una prioridad, y obviamente regresar al origen del municipio. El origen del municipio tiene que ver con esta gran empresa, con esta gran institución prestadora de servicios públicos. Ahí tenemos que enfocar nuestras baterías. Tenemos que tener el mejor servicio de recolección de basura. Tenemos que tener los parques y jardines mejor arreglados de la zona metropolitana. Tenemos que tener el mejor alumbrado público, calles alumbradas. Entre más alumbradas estén nuestras calles, seguramente habrán de disminuir los delitos en zonas oscuras, en las colonias donde falta la luz. Donde se pierden. Y los pisos, estimado obviamente, senador, los rodamientos, por eso fue hoy el congestionamiento vial tiene que ver con las que, bueno, serán momentáneos, está prácticamente cambiando todo el rodamiento de Avenida
de acueducto, pues se está cambiando por concreto hidráulico. Bueno, ahí hay un congestionamiento vial importante que se habrá de mejorar ahora que concluyan las obras. Obviamente tenemos que entrarle, pero si vamos a hacer una obra de infraestructura para el vehículo automotor, siempre tendrá que ir acompañada de mejoramiento de banquetas y de ciclovías. Senador, en Zapopan hay muchos criterios, ha habido alternancia en el poder y hubo un presidente municipal que se llamó Juan Sánchez Aldana y el señor llegó a acuñar una frase que dice, no, ese es el diablo, y te decía que eras el demonio, ¿por qué, oye? No, lo que pasa es que fue una administración muy accidentada, fue una administración, yo creo que el desgaste de los políticos tiene mucho que ver en la falta de cumplimiento de las palabras y el ir más allá, engañar a los ciudadanos. Y yo creo que la primera diferencia que tuvimos en aquel entonces fue las propuestas de campaña. En campaña, el entonces candidato, yo fui candidato en 2006, hicimos cada quien nuestra propuesta política y él propuso la reducción de los salarios de funcionarios de primer nivel y de representantes populares. Y la primera acción que hizo, la primera planteamiento que hizo en el presupuesto de egresos fue el incrementarse funcionarios, regidores y funcionarios de primer nivel, el salario. Entonces era una completa incongruencia. Entonces, eso obviamente no lo podemos poner porque no solamente es faltarle el respeto, es prácticamente un fraude decirle, oye, dame tu confianza. ¿Cuántas personas votarían por este personaje porque iba a bajar los sueldos? ¿Cuántos fueron? No lo sé, pero seguramente alguno lo hizo. Y resulta que cuando llega al poder hace todo lo contrario. Bueno, pues son cosas que hay que recordarles y hay que decirles que no. Entonces dimos una lucha muy permanente, muy pegados en los temas de transparencia, rendición de cuentas, estuvimos muy al pendiente y bueno, pues estuvimos denunciando, pero además siempre acreditados, actos de corrupción, de malos manejos. Nunca me fui desmentido de lo que se denunció, pero siempre con una propuesta para modificar las cosas. Fue de veras una administración, lo debo decir, de las cuales hay que tomar los ejemplos de lo que no se debe de hacer, porque creo que lo que nos debe mover a quienes eventualmente podríamos recibir la confianza de los ciudadanos es cuidar los intereses de quienes nos pusieron ahí. Además de los sueldos aumentados, ¿qué otros aspectos no te satisficieron como regidor, como representante de Zapopan? El tema del endeudamiento, el plantear endeudar al municipio, ni siquiera con un proyecto sólido o un motivo por el cual se fuese a endeudar. El planteamiento es decir, pues necesitamos más recursos y estos no se van a destinar a inversión, se van a destinar al mejoramiento de los salarios, a los gastos superfluos, a los viajes, a los pagos de celular, a la compra de vehículos para funcionarios. Pues eso obviamente no lo puede uno aceptar. Al contrario, lo que debemos decir, poquitos son los recursos, pues hay que cuidarlos y hay que invertirlos bien. Hay más de 650 colonias en Zapopan. De esas 650 colonias, la gran mayoría carece del 100% de los servicios públicos. Nosotros cuando pensamos en Zapopan seguramente vemos la zona de Andares, vemos las zonas de las grandes colonias, las universidades. Sí, pero también hay que darse una vuelta a las Mesas Coloradas, también hay que hacer vuelta a Lomas de Tabachines, a Lomas de la Primavera, a ese tipo de colonias donde la gente vive en condiciones de veras muy precarias, con falta de seguridad, carísimo vivir allá porque como no hay servicios, difícil que entre la patrulla, difícil que entre el camión de la basura, prácticamente todo el mundo colgándose de la electricidad para poder tener pequeños satisfactores, y entonces esas son las cosas que debemos de atender. Entonces no se vale que los recursos públicos se utilicen para gastos que no benefician a los ciudadanos. Entonces yo pregunto y espero una respuesta después de un corte. Senador Jesús Casillas, eventualmente candidato o presidente municipal de Zapopan, ¿qué opinas sobre la contratación de deuda que hipoteca una administración por 4 o 5 adelante? Yo cobro y los que vienen atrás pagan. Pausa.